soy María, y esta mañana, sentada a la mesa donde desayuné con mi esposo por más de 40 años, mi única hija me declaró la guerra. El olor a café recién hecho llenaba mi cocina, pero el aire estaba cortado por un silencio que ya duraba 5 horas. Laura, mi Laura, no había probado su taza. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos no eran los de mi niña, sino los de una extraña. Con una voz que no le reconocí, pronunció la frase que lo cambió todo. Mamá, Ricardo y yo hemos decidido que es hora de hacer algunos cambios aquí. Por tu bien. Sentí cómo la sangre se me helaba, un nudo apretado en la garganta que me impedía responder. ¿Acaso existe algo más doloroso que ser tratada como un estorbo por la persona a la que le diste la vida? Quédate conmigo en esta historia, por favor. A veces una necesita sentir que no está sola para encontrar la fuerza. Ricardo, mi yerno, entró en ese momento a la cocina con una cinta métrica en la mano, como si ya fuera el dueño de todo. No me miró. Se dirigió directamente a la despensa, la que mi Juan construyó con sus propias manos. Vamos a sacar todo esto, Laura. Hay que hacer espacio, dijo, señalando el estante más alto. Allí, en una vieja caja de metal que él veía como basura, guardo lo más sagrado que tengo. Mi acta de matrimonio y la escritura de esta casa. El papel que dice que este es mi reino. Ver su mano apuntando a esa caja fue como si me apuntara con un puñal al corazón. Ellos creían que yo era una viejita frágil que ya no recordaba nada, pero estaban muy equivocados. Suscríbete si quieres ver cómo una promesa puede cambiarlo todo. La humillación no estaba solo en sus palabras, sino en su frialdad, en la manera en que discutían sobre mis cosas como si yo fuera invisible. Hablaban de mover mi sillón, de guardar mis fotos, de optimizar el espacio. Cada palabra era un ladrillo que quitaban de los cimientos de mi hogar, de mi vida entera. Mi hija, la misma a la que le curé las rodillas raspadas y le canté para que se durmiera, ahora me miraba con una mezcla de lástima y apuro, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver antes de que se hiciera más grande. Me estaban borrando de mi propia historia, y lo hacían con la excusa de cuidarme. Pero yo sé reconocer el veneno aunque venga en una taza bonita. Me quedé en silencio, aferrada a mi taza de café fría porque el llanto solo les habría dado la razón. Recordé el día que vendí el brazalete de oro de mi madre para completar el pago inicial de esta casa. Recordé las noches en vela cuidando a Juan en su enfermedad, en esta misma cocina. Sacrifiqué mis sueños para que Laura tuviera los suyos. Le pagué la universidad con mis ahorros para que volara alto. Y ahora, ella y su marido, a quienes acogí cuando se quedaron sin nada, querían ponerme a mí en una jaula dentro de mi propio nido. No entendían que mi fragilidad no era debilidad, era paciencia. Una paciencia que, en ese preciso instante, se había agotado para siempre. Laura evitaba mi mirada, pero Ricardo no. Él me observaba de reojo, desde el otro lado de la cocina, con una pequeña sonrisa de suficiencia. Esa sonrisa fue lo que encendió la llama dentro de mí. No era solo el plan de mi hija, era la victoria de él. Se sentía el nuevo rey de un castillo que no había construido, y yo era el último mueble viejo que tenía que sacar para completar su conquista. Mi propia hija me estaba declarando la guerra en mi cocina, y lo peor de todo era la sonrisa de triunfo de mi yerno detrás de ella. Mientras Ricardo seguía con su cinta métrica profanando el silencio de mi cocina, mi mente viajó 40 años atrás. Me vi de pie, con mis 20 en una pequeña joyería en la calle Madero. El sol de la tarde entraba por el ventanal polvoriento e iluminaba el mostrador de vidrio. Sobre el terciopelo rojo descansaba el brazalete de filigrana de mi madre, el único recuerdo de oro que me quedaba de ella. El joyero, un hombre con lentes gruesos, lo pesó en su mano y me ofreció una cantidad que me pareció una miseria, pero que era exactamente lo que nos faltaba para el enganche de esta casa. Recuerdo el frío del metal al entregarlo y la sensación de vacío en mi muñeca. Miré mi mano ahora arrugada y manchada por el tiempo, apoyada sobre la mesa de madera que compré con ese dinero. Un sacrificio que mi hija y su marido jamás podrían comprender. El zumbido de la vieja máquina de coser Singer era la banda sonora de la infancia de Laura. Me pasaba las noches en vela, con la espalda doblada sobre la tela, para terminar los encargos que me daban en la fábrica.
El olor a aceite de la máquina se mezclaba con el del café recalentado que me mantenía despierta. Con cada puntada, pagaba la hipoteca, los libros de la escuela, los zapatos que a ella tanto le gustaba estrenar. Mis dedos estaban siempre pinchados y ásperos, pero sus manos eran suaves. Ahora Laura se quejaba de que mi viejo sillón, el mismo donde ella se acurrucaba a esperarme, era un trasto feo y anticuado. No veía la tela gastada, veía un estorbo. No recordaba las madrugadas que pasé en él para que a ella no le faltara nada. Recuerdo una noche de tormenta, cuando Laura tendría unos 7 años. Los truenos hacían temblar las ventanas, y ella lloraba de miedo, abrazada a mis piernas. Juan estaba de viaje por trabajo, como tantas veces. La llevé a mi cama, le preparé un té de manzanilla con miel, y le conté historias de estrellas valientes hasta que sus párpados se cerraron. Pasé la noche en una silla a su lado, velando su sueño, sintiendo que mi único propósito en el mundo era protegerla de cualquier tempestad. Esta mañana, en sus ojos, vi una tormenta diferente, una que ella misma había creado para arrastrarme. Y por primera vez en mi vida, sentí que la niña a la que protegí de los rayos ahora, era quien los dirigía directamente hacia mí. Cuando llegó el momento de la universidad, mis ahorros no eran suficientes. Laura había sido aceptada en una buena escuela, pero la matrícula era un sueño imposible para nosotros. Sin decirle nada a Juan, fui a la caja de ahorro donde guardaba el dinero que había juntado por años, cosiendo para las vecinas, vendiendo postres. Saqué hasta el último centavo. El cajero del banco me miró con lástima cuando le entregué la libreta casi vacía. Ese día comí poco para que el dinero alcanzara para la inscripción. Hoy Ricardo, que no terminó ni la preparatoria, se atreve a decirme que yo no entiendo de números, que mis finanzas son un desastre, y que ellos necesitan tomar el control por mi bien. Qué ironía que el fruto de mi sacrificio ahora me llame ignorante. Los últimos 5 años de Juan los pasamos en esta casa, pero más que nada, en su cuarto. El olor a medicina se impregnó en las cortinas, en mis manos, en mi alma. Aprendí a cambiarle el suero, a leer la presión, a entender sus silencios cuando el dolor no lo dejaba hablar. Laura venía de visita los domingos 1 hora, y se iba con los ojos llorosos diciendo que no soportaba verlo así. Yo no tuve ese lujo. Yo lo soporté, lo amé, y lo cuidé hasta su último aliento, en la cama que ahora Ricardo quiere cambiar por una más moderna. Una noche, apretando mi mano, Juan me hizo prometerle que nunca dejaría este lugar. Este es tu reino, María, no dejes que nadie te lo quite, me susurró. Esa promesa retumbaba ahora en mis oídos, como un juramento de guerra. Hace 2 años, cuando llegaron a mi puerta con las maletas en la mano y la vergüenza en la mirada, no lo dudé. Ricardo había perdido su empleo y los habían echado del departamento que rentaban. Les abrí mi casa y mi corazón. Les serví un plato de sopa caliente en esta misma mesa y les dije que aquí tenían un hogar mientras lo necesitaran. Mi nieta Sofía me abrazó y me dijo que yo era su heroína. Ricardo me dio las gracias con la voz quebrada. Hoy, ese mismo hombre mide las paredes para repartirse mi espacio, y Laura, mi hija, es su cómplice silenciosa. Se les olvidó muy rápido que esta casa no fue su conquista sino mi refugio, el que yo les ofrecí por amor y compasión. Todo ese pasado, cada sacrificio, cada lágrima, está contenido en una vieja caja de metal, la caja que Ricardo señaló con desprecio hace un rato. Ahí dentro no solo está el papel que dice que soy la dueña de esta casa, la escritura que firmé con la mano temblorosa después de vender las joyas de mi madre. Ahí están las promesas, las noches en vela, el dinero que nunca gasté en mí, el último suspiro de mi esposo. Ellos ven una caja oxidada llena de papeles viejos. Yo veo mi vida entera, mi fortaleza, mi testamento de dignidad. Y en ese instante, mientras mi yerno calculaba cuántos centímetros podía robarme, decidí que era hora de abrir esa caja y recordarles, a ellos y a mí misma, quién era yo en realidad. La guerra que me declararon no la iban a ganar. Mi decisión de luchar no fue un estallido de furia, sino un fuego lento que se encendió en el silencio de los días siguientes. La mañana después de la conversación en la cocina, el aire en la casa era distinto, más denso. Laura me servía el café sin mirarme a los ojos, con una eficiencia fría que dolía más que cualquier grito.
Ricardo, por su parte, caminaba por el pasillo con un aire de autoridad que nunca antes había tenido. Lo escuché al teléfono en el estudio de Juan, hablando de hacer unos arreglos en la oficina, como si ese cuarto, lleno de los libros y recuerdos de mi esposo, ya fuera suyo por decreto. Ya no eran invitados buscando refugio, se habían convertido en los dueños de una casa que no era suya, y yo, la verdadera reina de este castillo, era tratada como un fantasma que se negaba a desaparecer. El golpe más duro llegó ese jueves por la tarde. Yo estaba sentada en el sillón de mi Juan, el de orejas grandes y tela gastada, donde él leía el periódico cada mañana y donde yo me acurrucaba en las noches de invierno. Ricardo entró a la sala, con las manos en la cintura, y dijo sin dirigirse a mí directamente: «Laura, este sillón ocupa demasiado espacio, lo voy a mover al garaje para poner el escritorio nuevo». Sentí que el aire me faltaba. Mi hija, que estaba a su lado, simplemente asintió. «Sí, tienes razón, amor. Así habrá más luz». No me preguntaron. No me consultaron. Simplemente decidieron borrar el rincón más sagrado de mi casa. Me levanté en silencio y me fui a mi cuarto, porque si abría la boca, las lágrimas me habrían traicionado, y no quería darles el gusto de verme llorar por un mueble viejo. Unas horas después, cuando la casa quedó en silencio, bajé las escaleras con el corazón encogido. La sala se sentía vacía, extraña. La ausencia del sillón era un hueco enorme, un grito silencioso. Abrí la puerta del garaje y el olor a humedad y aceite me golpeó. Allí estaba, arrinconado entre unas cajas de herramientas oxidadas y unas latas de pintura viejas. Le habían echado encima una lona de plástico sucia, como si fuera un cadáver que querían ocultar. Verlo así, despojado de su dignidad, fue como ver un reflejo de mí misma. Me acerqué y toqué la tela gastada del reposabrazos, donde la mano de mi esposo se había posado miles de veces. Me senté en el suelo frío del garaje, junto a él, y lloré en silencio, por el sillón, por mi Juan, por la mujer invisible en la que me habían convertido. La usurpación no fue solo de mis espacios, sino también de mi independencia. Unos días después, Ricardo se sentó a la mesa de la cocina mientras yo revisaba mis cuentas como hacía cada mes. Con una familiaridad ofensiva, miró por encima de mi hombro y dijo: «Suegra, con todo respeto, usted ya no está para estos enredos. ¿Por qué no nos deja que Laura y yo manejemos su pensión? Podemos organizar mejor los gastos de la casa, para que no le falte nada». Laura, que entraba con el pan, apoyó la idea de inmediato. «Sí, mamá, sería un alivio para ti, así no te preocupas por las fechas de pago». No era una sugerencia, era una orden disfrazada de cuidado. Querían mis llaves, mi sillón, mis recuerdos, y ahora también mi dinero. El último símbolo de la autonomía por la que tanto había trabajado. Esa noche, mientras ellos veían una película en la sala con el volumen altísimo, sentí una necesidad imperiosa de aferrarme a algo que fuera verdaderamente mío. Subí a mi cuarto de puntillas, como una ladrona en mi propia casa. Abrí la puerta de mi ropero, ese que huele a lavanda y a naftalina, y en el fondo, detrás de unas sábanas viejas, estaba mi caja de metal. No la abrí. Solo pasé mis dedos por la superficie fría y abollada. Sentir su peso, saber lo que contenía, era como tocar la columna vertebral de mi vida. Ahí dentro no solo estaban los papeles de la casa, estaba la promesa a mi esposo, la prueba de mi sacrificio, la llave de mi libertad. Ellos podían mover mis muebles y codiciar mi dinero, pero no tenían idea de la fortaleza que yo guardaba en esa simple caja oxidada. Mis nietos, inocentes en medio de esta guerra silenciosa, empezaron a notar que algo andaba mal. Sofía, la más pequeña, me preguntó con su vocecita dulce: «Abuela, ¿por qué ya no está el sillón del abuelo? Ahí me contabas los cuentos». Antes de que pudiera responder, Laura intervino: «Está en el garaje, mi amor, porque vamos a poner la sala más bonita». Miguel, que ya es un adolescente y lo capta todo, me miró con preocupación un día y me dijo en voz baja: «Abuela, esta ya no se siente como tu casa». Esas palabras, dichas con la honestidad brutal de un joven, me confirmaron que no estaba loca, que el veneno que yo sentía era real. Ricardo escuchó el comentario de su hijo y lo regañó, diciendo que no fuera irrespetuoso, que todo lo que hacían era por mi bien. La humillación se tejía en los pequeños detalles del día a día.
Usaban mi taza de café favorita, la que Juan me regaló en un aniversario, como si fuera una más del juego. Cambiaban el canal de la televisión cuando yo estaba viendo mi novela. Dejaban sus zapatos en medio del pasillo, obligándome a esquivarlos con mi andar cansado. Me sentía como una inquilina que no pagaba la renta, una presencia tolerada por caridad. Díganme por favor desde qué ciudad o país me acompañan, porque a veces el mundo se siente muy pequeño y una necesita saber que hay alguien más escuchando. Cada uno de esos gestos era una palada de tierra sobre mi dignidad, y sentí que me estaban enterrando en vida. El lunes por la noche, algo se rompió definitivamente. Yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena, mientras ellos hablaban en el estudio. La puerta estaba entreabierta y la luz de la impresora parpadeaba. Sentí una curiosidad extraña, un presentimiento helado en la nuca. Esperé a que subieran a su cuarto. Con el corazón latiendo desbocado me acerqué al pequeño escritorio. Habían dejado un papel en la bandeja de salida, olvidado en su prisa. Fue entonces cuando encontré ese papel en la impresora. Lo que leí me heló la sangre hasta los huesos. El papel temblaba en mi mano, no por el aire, sino por el pulso desbocado en mi muñeca. Era una hoja membretada, con un logo de colores pastel que mostraba un sol sonriente sobre una colina. Residencia El Descanso Dorado, decía en letras elegantes. Debajo un presupuesto detallado, habitación individual con asistencia, plan de comidas, actividades recreativas. El costo mensual era casi el total de mi pensión. Habían subrayado con un marcador amarillo la sección de beneficios, que incluía frases como tranquilidad para la familia y un entorno seguro para sus seres queridos. No era una idea, no era una sugerencia, era un plan en marcha con precios, con un número de contacto, y el nombre de la asesora que los había atendido, Mónica. Me habían puesto precio, como un mueble viejo que se vende por mudanza. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa. El sillón en el garaje no era para hacer espacio, era para borrar la memoria de mi esposo. La insistencia en manejar mi dinero no era para ayudarme, era para financiar mi exilio. Cada mamá es por tu bien, era una mentira calculada, un ladrillo más en el muro que estaban construyendo para encerrarme y quedarse con todo. Me habían estado sonriendo a la cara mientras cavaban mi tumba en vida. La traición no era un acto impulsivo de mi hija, influenciada por su marido. Era una estrategia fría, documentada en una hoja de papel, que ahora se sentía como un trozo de hielo quemándome los dedos. La niña a la que le enseñé a ser honesta, me había estado mintiendo en mi propia casa. Volví sobre mis pasos, moviéndome como una autómata. Dejé el papel sobre la mesita del teléfono, junto a la libreta donde apunto los recados. Me serví un vaso de agua con una mano que no parecía la mía. El líquido frío me recorrió la garganta, pero no apagó el fuego que sentía por dentro. Miré a mi alrededor, a mi cocina, a las paredes que habían visto crecer a mi hija, que habían escuchado las últimas risas de mi Juan. Ya no la veía como mi hogar, sino como un campo de batalla. Cada objeto, cada rincón, era un territorio que me habían intentado arrebatar silenciosamente. Y yo, en mi tristeza de viuda, casi los dejo ganar. Pero el dolor de la pena no es nada comparado con la furia helada de la traición. Recordé una tarde, poco antes de que Juan se fuera, estábamos sentados en el porche, viendo llover. Él tomó mi mano y me dijo, María, esta casa es más que ladrillos. Es nuestro nido, nuestro refugio. Si yo me voy primero, prométeme que la cuidarás, que no dejarás que nadie te diga que es demasiado grande para ti. Este es tu trono, y tú eres la reina. Le sonreí y se lo prometí, sin entender el peso real de sus palabras. Ahora, con la cotización de la residencia de ancianos casi memorizada en mi mente, entendía su miedo. Él los había visto, había intuido la codicia detrás de las sonrisas de Ricardo, y la debilidad en el carácter de nuestra hija. No me estaba pidiendo que cuidara una propiedad, me estaba pidiendo que defendiera mi vida. La sensación de urgencia me golpeó como una ola. Esto no era un plan a futuro. El papel estaba recién impreso, la tinta aún olía. Podrían actuar en cualquier momento, tal vez mañana mismo, sentándome en la sala para darme la noticia con falsas lágrimas en los ojos, presentándome la mudanza como un hecho consumado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda,
Mi seguridad, mi techo, mi promesa a Juan, todo estaba en peligro inminente. La tristeza que me había acompañado durante los últimos años se evaporó por completo, dejando en su lugar una determinación dura como el acero. Ya no había tiempo para el luto ni para la pena. Había llegado el momento de luchar, y de luchar con las armas que ellos ni siquiera sabían que yo poseía. Desde el piso de arriba escuché la risa de Laura, una risa despreocupada viendo alguna comedia en la televisión. El sonido rebotó en las paredes y llegó hasta mí como un insulto. ¿Cómo podía reír así, sabiendo lo que planeaba hacerme? ¿En qué momento se había convertido en esta extraña que compartía mi sangre pero no mi corazón? Ricardo seguramente estaría a su lado, satisfecho, sintiéndose el genio detrás del plan maestro para quedarse con una casa que no le había costado ni una gota de sudor. Eran dos extraños viviendo bajo mi techo, comiendo de mi comida, y conspirando para desecharme como si fuera basura. Me di cuenta de que la mujer que lloraba en el garaje por un sillón viejo, había muerto esa misma noche. Con una calma que me sorprendió a mí misma, doblé cuidadosamente el papel de la residencia y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Era mi prueba, mi declaración de guerra. Caminé hacia el espejo del pasillo y me miré. Vi las arrugas, el cabello blanco, los hombros un poco encorvados por el peso de los años. Pero mis ojos eran diferentes. Ya no había en ellos la mirada perdida de una viejita confundida. Había un brillo duro, el de una leona que ha decidido defender su territorio hasta el final. No iban a mandarme a ningún descanso dorado para esperar la muerte. Iban a aprender, de una vez por todas, quién era la dueña de esta casa y de esta vida. Esperé a que el sonido del televisor se apagara, a que las luces del pasillo de arriba se extinguieran, y a que el crujido de la cama de mi hija anunciara que la noche había caído para ellos. El silencio se apoderó de la casa, pero no era un silencio de paz, sino de estrategia. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante, como un tambor marcando el inicio de una batalla. Se acabó el tiempo de la paciencia y las lágrimas. Esa noche, mientras ellos dormían soñando con su victoria, yo fui a mi ropero a desenterrar las armas que mi esposo me había dejado para este preciso momento. Aquella noche no dormí. Me senté en la mecedora junto a la ventana de mi cuarto con la caja de metal sobre mis rodillas. La luna llena iluminaba el jardín, el mismo jardín que Juan y yo plantamos con nuestras propias manos. Cada rosa, cada geranio, era un recuerdo. Mis hijos querían mandarme a un lugar sin tierra, sin memoria. El frío del metal me traspasaba la bata, pero no era un frío que asustara, sino uno que despertaba. A las 6 de la mañana, antes de que el sol saliera, tomé una decisión. No podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que viera la guerra con los mismos ojos que yo. Guardé el presupuesto de la residencia en mi bolso, junto con mi monedero, y salí de mi casa en silencio, como una fugitiva que planea su regreso triunfal. Toqué la puerta de mi vecina Carmen a una hora en que las personas decentes aún duermen. Ella me abrió con el cabello revuelto y cara de susto, pero al verme, su expresión cambió a una de profunda preocupación. Me hizo pasar a su cocina, que olía a canela y a café de olla, y me sentó en su mesa. Sin decir una palabra, saqué el papel arrugado de mi bolso y se lo puse enfrente. Carmen se puso sus lentes de leer, que colgaban de una cadenita sobre su pecho, y recorrió las líneas con el dedo. Su ceño se fue frunciendo hasta convertirse en una línea dura. Cuando terminó, se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa con un golpe seco y me miró. Hija de su madre, dijo en un susurro cargado de indignación. María, esto no es una sugerencia. Esto es una sentencia de destierro. ¿Y qué piensas hacer? Su pregunta directa fue el permiso que necesitaba para dejar de ser la víctima. Luchar, Carmen. Voy a luchar, le respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Pero no sé cómo. Entonces le conté todo, desde el sillón en el garaje hasta la sonrisa de Ricardo. Y finalmente, le confesé el secreto que había guardado por 3 años, el que ni ella sabía. La llevé de vuelta a mi casa, subimos a mi cuarto y le mostré la caja de metal. La abrí sobre mi cama. Adentro, junto a mi acta de matrimonio, estaba la escritura de la casa, con mi nombre como única propietaria después del fallecimiento de Juan. Y debajo de todo, en un sobre amarillento, una libreta de ahorros del seguro de vida de mi esposo.
una que nunca había tocado. Carmen tomó la libreta con un respeto casi religioso, la abrió, y sus ojos se agrandaron un poco. $10,000, María. Juan te dejó un tesoro. Te dejó las armas para esta guerra. La palabra armas resonó en la habitación. Ya no eran papeles viejos, ni un ahorro para emergencias. Eran mi ejército. Carmen se sentó en el borde de mi cama y se convirtió en mi general. Muy bien, María. Escúchame bien. El primer paso es asegurar este dinero. Hoy mismo vamos al banco. Segundo, vamos a verificar esa escritura con un notario, que no le hayan movido ni una coma. Y tercero, vas a dejar de caminar de puntillas en tu propia casa. A partir de hoy, tú eres la reina, y ellos son tus invitados. ¿Entendido? Asentí, sintiendo como una columna vertebral de acero se formaba dentro de mí. Esa misma mañana, a las 10 en punto, entramos al Banco Nacional en la avenida principal. El aire acondicionado me dio un escalofrío. Me acerqué a la ventanilla número 3, atendida por un joven amable llamado David. Le entregué la libreta de ahorros con la mano firme. Mientras él tecleaba en su computadora, miré de reojo a Carmen, que me esperaba sentada, dándome un discreto pulgar hacia arriba. Sí, señora González, dijo el joven. La cuenta está activa. El saldo es de $10,214. No ha tenido movimientos en 3 años. Le pedí que actualizara mis datos de contacto, poniendo mi número de celular como único medio de notificación, y solicité un estado de cuenta impreso. Salí de allí con el papel en mi bolso, una prueba tangible de mi independencia. Ya no era solo una promesa, era un número en una hoja oficial. Apenas salimos del banco, Carmen sacó su celular. Tengo el número del licenciado Benítez, en la calle Juárez. Es un hombre derecho, el que me ayudó con lo de mi pensión. No le va a dar vueltas al asunto. Marcó el número y me pasó el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Pero cuando hablé con la secretaria, mi voz fue clara y serena. Buenos días, quisiera agendar una cita con el licenciado Benítez para una consulta sobre una escritura. Sí, a nombre de María González. Me dieron cita para el día siguiente a las 4 de la tarde. Al colgar, sentí un poder que había olvidado que tenía. Estaba moviendo las piezas en el tablero, estaba tomando el control de mi destino, una llamada a la vez. El miedo se estaba transformando en una estrategia fría y calculada. Cuando volví a casa esa tarde, el ambiente era el mismo, pero yo era diferente. Laura intentó hablarme de la cena, pero yo la miré directamente a los ojos, sin la sombra de tristeza que me había acompañado por meses, y le respondí con monosílabos. Ricardo me preguntó si me sentía bien, con esa falsa preocupación que ya no me engañaba. Perfectamente bien, Ricardo. Gracias por preguntar, le dije, y seguí mi camino hacia mi cuarto. Ya no bajaba la mirada. Caminaba por el centro del pasillo, no por la orilla. Ocupaba mi espacio. Ellos notaron el cambio, pude verlo en sus miradas confundidas. Creían que me estaba rindiendo al silencio, pero no entendían que mi silencio ya no era de sumisión, sino de una leona esperando el momento exacto para atacar. Esa noche, antes de acostarme, volví a abrir mi caja de metal. Puse los 3 documentos uno junto al otro sobre mi colcha. La escritura que me nombraba dueña absoluta, el estado de cuenta del banco que probaba mi solvencia, y el presupuesto de la residencia de ancianos que probaba su traición. Eran las 3 cartas de mi juego. Miré la foto de Juan que tengo en mi mesita de noche. Sus ojos parecían sonreírme, como si me dijera: sabía que eras fuerte, mi reina. Acaricié el marco de plata y le susurré: voy a cuidar nuestro nido, mi amor, te lo prometí. Guardé los papeles con un cuidado meticuloso, cada uno en un sobre separado. Ya no eran solo recuerdos y pruebas, eran el guión de la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pasé el día siguiente en una calma tensa, esperando que el reloj marcara la hora de mi cita. Fui al mercado, cociné, regué mis plantas. Hice mi rutina de siempre, pero por dentro, repasaba mi plan una y otra vez. Laura y Ricardo me trataban con una distancia extraña, como si no supieran cómo acercarse a la nueva versión de mí. Cuando llegó la hora, me puse mi mejor vestido,
el azul que a Juan tanto le gustaba, y me peiné con esmero. No iba a una batalla, iba a reclamar mi trono, y debía lucir como la reina que soy. Al salir, Laura me preguntó a dónde iba tan arreglada. Tengo un asunto importante que atender, le respondí, sin darle más explicaciones. La confusión en su rostro fue una pequeña victoria que saboreé durante todo el camino. El licenciado Benítez fue directo y amable. Revisó mi escritura, la comparó con los registros en su sistema y me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Señora González, esta propiedad es 100% suya. Nadie, absolutamente nadie, puede tomar ninguna decisión sobre ella sin su consentimiento explícito y firmado ante notario. Usted tiene el poder total y absoluto. Me entregó una copia certificada y su tarjeta. Pagué la consulta con mi propio dinero y salí de su oficina sintiendo que el sol brillaba más fuerte. Esa noche cuando llegué a casa los encontré a ambos en la sala, viendo la televisión. Apagué el aparato con el control remoto y el silencio llenó la habitación. Al día siguiente, con una calma que ni yo misma reconocía, les dije: Laura, Ricardo, esta noche tenemos que hablar. Los tres. La mañana siguiente a mi anuncio, la casa amaneció envuelta en una neblina de tensión. El café no olía a hogar, sino a tregua. Laura y Ricardo se movían por la cocina con una cautela exagerada, lanzándome miradas de reojo, esperando que yo iniciara la conversación que había prometido, pero yo tenía mi propio itinerario. A las 8 en punto, con mi bolso al hombro y una carpeta de cartón bajo el brazo, salí por la puerta principal. Voy al centro. No me esperen para comer, dije al aire, sin dirigirme a nadie en particular. No les di tiempo a preguntar. Dentro de la carpeta, perfectamente ordenados, llevaba mi fe de vida, la copia certificada de la escritura y el estado de cuenta del banco. Mi arsenal estaba listo, y el primer movimiento en el campo de batalla sería asegurar mis defensas, lejos de los ojos de mis enemigos. Mi primera parada fue el Banco Nacional, el mismo de toda la vida. El aire acondicionado zumbaba con fuerza y la fila para hablar con un ejecutivo era larga. Tomé mi turno, el número B52, y esperé pacientemente durante casi 40 minutos. Cuando por fin me llamaron, me atendió una muchacha muy joven, de nombre Ana. Le expliqué con calma que, por seguridad, quería poner una alerta en mi cuenta de pensión. Quisiera que cualquier retiro o pago superior a 500 pesos requiera una llamada de confirmación a mi número de celular. Nadie más puede autorizarlo. Ana tecleó en su computadora y, tras un momento, me dijo que el sistema estaba un poco lento. Fue un revés menor, pero en mi estado de alerta, cada segundo de espera se sentía como una eternidad. Finalmente, me entregó un comprobante impreso del cambio. Lo doblé y lo guardé en mi carpeta. El primer muro de mi fortaleza estaba levantado. Mientras esperaba que se imprimiera el comprobante, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Ricardo. Suegra, ¿todo bien? Intenté pagar el supermercado por internet y la tarjeta fue rechazada. Su mensaje no tenía un tono de preocupación, sino de exigencia. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, fría y afilada. Era la primera consecuencia de mis actos, la primera señal de que el control estaba cambiando de manos. No le respondí. 5 minutos después, otro mensaje, esta vez de Laura. Mamá, contesta por favor. Ricardo está preocupado. ¿Pasó algo con tu cuenta? La manipulación era tan obvia que casi me hizo sonreír. Guardé el teléfono en mi bolso. El silencio, el arma que ellos habían usado contra mí, ahora era mía. Y yo sabía cómo usarla mucho mejor. Salí del banco y caminé 2 cuadras hasta una pequeña papelería que olía a tinta y papel nuevo. Pedí 2 juegos de fotocopias de todos mis documentos, la escritura, el estado de cuenta del seguro de vida, el presupuesto de la residencia El Descanso Dorado, y el nuevo comprobante de las alertas del banco. La señora que me atendió me entregó los papeles calientes de la máquina. Pagué en efectivo. Guardé un juego de copias en mi carpeta y el otro en un sobre grande de Manila. Caminé hasta la casa de Carmen y sin darle muchas explicaciones le entregué el sobre. Guárdame esto, por favor. Es mi respaldo, le dije. Ella lo tomó con la solemnidad de quien recibe un secreto de estado y me dijo: Con mi vida, María, hoy es el día.
Sentir ese segundo juego de pruebas a salvo me dio la tranquilidad que necesitaba para el siguiente paso. Con tiempo de sobra antes de mi siguiente parada me senté en una banca del parque a revisar mis papeles por última vez. La brisa de la mañana era fresca, pero yo sentía un calor interno, una mezcla de miedo y determinación. Al revisar la lista de requisitos que me había dado el licenciado Benítez, mi corazón dio un vuelco. Se me había olvidado traer un comprobante de domicilio reciente, una factura de la luz o del agua. Por un instante el pánico me invadió. ¿Y si por ese estúpido papel no podía completar mi plan? ¿Y si tenía que volver a casa y darles la oportunidad de interrogarme? Me obligué a respirar hondo. Recordé que hace unos meses había aprendido a descargar las facturas digitales en mi teléfono. Busqué en mis archivos y ahí estaba, la última factura de la luz en formato PDF. Sentí un alivio inmenso. No era una viejita inútil, podía resolver mis propios problemas. Mi última visita fue a la notaría número 14, en la calle Hidalgo. No tenía cita, solo una pregunta. La recepcionista, una mujer de aspecto severo, me miró por encima de sus lentes. «Disculpe, señorita», le dije con mi voz más amable. «Ayer el licenciado Benítez me confirmó que mi escritura está en orden. Solo quiero asegurarme de algo, ¿existe alguna manera, algún poder o documento con el que un familiar pueda vender o hipotecar mi propiedad sin mi presencia física?» La mujer ni siquiera tuvo que consultar. «Imposible, señora», respondió con firmeza. «La ley es muy clara. Si usted es la única propietaria, solo usted, con su firma autógrafa y su identificación oficial vigente, puede hacer cualquier movimiento, nadie más». Esa palabra, imposible, fue música para mis oídos. No te vayas, porque el giro que dará esta conversación es lo que todos estamos esperando. Esa tarde, cuando regresé a casa, el ambiente era glacial. Laura y Ricardo estaban sentados en la sala en silencio, me esperaban. «¿Dónde estabas, mamá?» «La tarjeta no funciona, no pudimos hacer las compras», dijo Laura, intentando sonar herida. «Ah, sí, fui al banco. Había un problema con la seguridad de la cuenta, pero ya está resuelto», respondí con toda la naturalidad que pude, mientras caminaba hacia mi cuarto. Ricardo se levantó. «¿Qué problema? Deberías habernos avisado. Yo podría haberlo arreglado por teléfono». Lo miré fijamente, deteniéndome en el umbral de mi puerta. «No era necesario, Ricardo. Era mi cuenta, mi problema, y yo lo resolví». Mi voz no era agresiva, pero era innegociable. Pude ver el desconcierto en sus ojos. El rey del castillo se estaba dando cuenta de que sus decretos ya no tenían validez. A las 7 de la noche, como había anunciado, los convoqué a la sala. Yo ya había vuelto a poner el sillón de mi Juan en su lugar, con ayuda del hijo de Carmen. Me senté en él, sintiéndome por primera vez en meses como la dueña de mi casa. Laura se sentó en el sofá de enfrente, retorciéndose las manos. Ricardo, en cambio, se plantó en medio de la habitación, con los brazos cruzados, listo para la batalla. Tomó la palabra, con un tono condescendiente que pretendía ser razonable. Habló de mi edad, de mi supuesta fragilidad, de la necesidad de que ellos tomaran las riendas para facilitarme la vida. Habló de optimizar los espacios, de vender cosas que ya no usaba, de un futuro más sencillo y seguro para mí. Desplegó todo su plan, sin saber que yo ya conocía el final del cuento. Escuché cada una de sus palabras sin interrumpir. Dejé que vaciara todo su veneno endulzado con palabras de cuidado. Dejé que mi hija asintiera en silencio a cada una de sus mentiras, confirmando su complicidad. Cuando por fin se calló, esperando mi respuesta, mis lágrimas o mi rendición, el silencio se apoderó de la sala. No era un silencio de derrota, sino uno cargado de poder. Los miré a los dos, primero a él, luego a ella, a mi hija, que no pudo sostenerme la mirada. Metí la mano en mi carpeta, que descansaba a mi lado sobre una mesita, y saqué una sola hoja de papel doblada en 3. No era la escritura. No era el estado de cuenta. Era algo mucho más personal. Cuando Ricardo terminó de exponer su plan para mi futuro, yo no dije una sola palabra, simplemente deslicé la primera hoja de mi carpeta sobre la mesa de centro.
Desdoblé lentamente la hoja de papel y la alicé sobre la madera de la mesita de centro. No dije nada. Las letras elegantes que decían Residencia El Descanso Dorado brillaron bajo la luz de la lámpara. El silencio en la sala se hizo tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Vi cómo el rostro de Ricardo pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente a una máscara pálida de quien ha sido descubierto. Laura se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en el papel como si fuera una serpiente a punto de morderla. No me miraba a mí, no podía. El presupuesto detallado con el total de mi pensión como costo mensual era una confesión escrita en tinta negra. Dejé que el documento hablara por mí, que expusiera su traición en el centro de mi sala, sobre la mesa que mi Juan y yo habíamos elegido juntos. Ricardo fue el primero en intentar romper el hechizo, carraspeando para encontrar su voz. «Suegra, esto no es lo que parece», comenzó, con un tono que pretendía ser tranquilizador pero que temblaba en los bordes. «Solo estábamos viendo opciones, por si en el futuro usted necesitaba más cuidados». No lo dejé terminar. Con la misma calma, saqué de mi carpeta la copia certificada de la escritura que me había dado el licenciado Benítez el día anterior. La coloqué con suavidad encima del presupuesto de la residencia. El golpe sordo del papel grueso sobre la mesa fue el único sonido en la habitación. ¿Cuidados para la dueña de la casa o para los invitados?, pregunté, y mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que ni yo sabía que poseía. La palabra invitados quedó flotando en el aire, fría y afilada. El cambio en el rostro de Ricardo fue total. Su máscara de yerno preocupado se desvaneció, dejando al descubierto al hombre codicioso que yo ya había visto en sus sonrisas de suficiencia. Tomó la escritura con una mano vacilante, como si temiera que el papel lo quemara. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando una escapatoria, un nombre compartido, una cláusula que le diera algún derecho, pero solo encontró el mío. María González, viuda de Juan González, única y absoluta propietaria. Levantó la vista hacia Laura, con una mirada de furia y desconcierto, como preguntándole por qué no le había dicho ese detalle tan importante. Mi hija, mi Laura, finalmente se rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas en silencio, una cascada de culpa que ya no podía detener. Pero mi plan no había terminado. Faltaba la última pieza, la que aseguraría mi independencia para siempre. Saqué el estado de cuenta actualizado del seguro de vida de Juan, y lo puse junto a la escritura. No era una cantidad millonaria, pero los $10,000 que aparecían en el saldo final eran un muro infranqueable entre su plan y mi libertad. Como pueden ver, dije, mirando a ambos directamente, no necesito que nadie administre mi dinero, ni que se preocupe por mis gastos. He sido una mujer trabajadora toda mi vida y sé cuidar de lo mío. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras y de mis pruebas se asentara, y esta casa, este reino que mi esposo y yo construimos con nuestras manos, tiene una sola reina. Y esa soy yo. Laura ahogó un sollozo, y por fin logró pronunciar una palabra, una sola, que salió rota y temblorosa de sus labios. Mamá. No había excusas en esa palabra, solo un abismo de vergüenza y arrepentimiento. Ricardo, en cambio, se había quedado mudo, derrotado. Se dejó caer en el sofá como un muñeco al que le han cortado los hilos, con la escritura aún en la mano, un trofeo que nunca sería suyo. Yo miré a mi hija, a la niña que crié, a la mujer que me había traicionado, y no sentí rabia, sino una pena profunda y helada. El amor no se había ido, pero la confianza estaba hecha pedazos, y reconstruirla no sería mi trabajo, sino el de ella. El perdón era un camino largo, y ellos apenas estaban al comienzo. Con la misma serenidad con la que había empezado, establecí las nuevas reglas del juego, las condiciones de su permanencia en mi casa. A partir de hoy, dije, y mi voz no admitía réplica, las cosas van a cambiar. La cuenta de la pensión y todos los gastos de esta casa los manejaré yo, como siempre debió ser. Ustedes aportarán una cantidad mensual para la comida y los servicios, como lo haría cualquier persona que vive en una casa que no es suya. Mi cuarto, el estudio de Juan y mis muebles no se tocan, no se mueven y no se discuten. Son míos. No era una petición, era un decreto. Estaba reclamando cada centímetro de mi hogar,
cada gramo de mi dignidad, y lo hacía sin levantar la voz, con la fuerza irrefutable de la verdad. Miré sus rostros, el de mi hija deshecho por la culpa y el de su marido por la derrota, y me pregunté qué es lo correcto en una situación así. A veces el corazón pide perdonar, pero la dignidad exige justicia, y encontrar el equilibrio es la tarea más difícil. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Perdonarías una traición así de profunda? Cada familia es un mundo, y en el mío, las fronteras se habían vuelto a dibujar esa noche con una claridad dolorosa pero necesaria. La lección había sido dura, no solo para ellos sino también para mí. Aprendí que la paciencia tiene un límite, y que el amor sin respeto no es amor, es una jaula. Me levanté del sillón de mi Juan, recogí mis 3 papeles, mis armas de papel y tinta, y los guardé de nuevo en mi carpeta. No había nada más que decir. La batalla había terminado y yo había ganado. Les di la espalda y caminé hacia las escaleras, hacia mi cuarto, mi refugio. El silencio que dejé atrás era diferente al de la mañana. Ya no era de tensión, sino de ruinas. Mientras subía el primer escalón, escuché a mi hija decir el nombre de su esposo. Ricardo, en un susurro que no era de complicidad, sino de amargo reproche. Y supe que la guerra en mi casa había terminado. Pero la de ellos apenas comenzaba. Ha pasado un mes desde aquella noche en la sala. Las mañanas en mi casa han vuelto a oler a café y a pan tostado, no a guerra fría. Me siento en el sillón de mi Juan, que ahora ocupa su lugar de honor, y veo a Laura y Ricardo moverse por la cocina con un respeto que antes no existía. Ya no son los dueños del castillo, son 2 adultos que viven bajo mi techo y cumplen las reglas. El primer día del mes, encontré un sobre con dinero en la mesa de la cocina, la cantidad que habíamos acordado para los gastos. No hubo palabras, solo el gesto. Ayer pagué la factura de la luz desde mi teléfono, aquí mismo, sentada en mi sillón. Un pequeño clic en la pantalla que se sintió como la firma de un tratado de paz, uno donde yo dicté todos los términos. Mi independencia ya no es negociable. Los espacios han recuperado su memoria. Las fotos de mi esposo están de vuelta en la pared de la sala, su sonrisa vigilando nuestro hogar. El estudio ha dejado de ser la oficina de Ricardo, para volver a ser simplemente el estudio de Juan, un lugar de silencio y libros que ahora uso para mis costuras. El otro día, Ricardo se asomó a la puerta y me preguntó si podía usarlo para una llamada importante. Claro, le respondí sin levantar la vista de la tela. De 4 a 5 está libre. No lo dije con rencor, sino con la naturalidad de quien administra su propio tiempo y su propio espacio. Laura, por su parte, intenta reconstruir los puentes rotos con pequeños gestos. Me pregunta qué quiero de cenar, me trae un vaso de agua sin que se lo pida. Es un comienzo, pero la confianza es como un jarrón fino. Una vez roto, aunque lo pegues, siempre se le notarán las grietas. Mis nietos son el sol que ilumina esta nueva calma. Sofía vuelve a acurrucarse a mi lado en el sillón para que le lea cuentos, y su risa es la melodía que le faltaba a esta casa. Miguel se sienta a hacerme compañía mientras coso, y me cuenta de sus amigos, de sus sueños. Ellos no entienden de escrituras ni de cuentas bancarias, pero entienden de paz. Sienten que el hogar de la abuela es un lugar seguro de nuevo, y eso para mí, es la victoria más grande. A veces, contar nuestra verdad es el primer paso para cambiarlo todo. Si mi historia te ha conmovido, suscríbete y comparte la tuya en los comentarios, porque la fuerza de una voz puede devolverle el alma a un hogar entero. Ahora, al final del día, cuando las luces de la casa se van apagando una a una, me quedo un rato en silencio, mirando por la ventana el jardín que planté con mi esposo. La noche está tranquila, y el aire que respiro dentro de estas paredes es, por fin, completamente mío. Ya no soy un fantasma que deambula por su propia vida, ni una viejita a la que hay que cuidar. Soy la reina de mi reino, una reina que aprendió que la corona más pesada no es de oro, sino de dignidad. Este hogar ya no necesita más batallas. Hasta pronto.